Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos un buen número de panelistas aquí en Frente a Frente. Bueno, ustedes saben, por lo menos esta es la información que yo manejo, quiero mejor certificar bien las cosas porque lo menos que uno desea aquí es crear conflictos. Suficientes conflictos tiene el país. ¿Me trae por favor mi teléfono? Porque el viernes anterior dicen que todo estaba bien en Guanaja, que todo estaba bien. Yo no creo. Si desde el viernes en la mañana comenzó la problemática ahí en Guanaja, en Roatán, con el asunto de las elecciones que tenía programada la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Pero el viernes en la noche en TN5 yo entrevisté al presidente del Tribunal de Justicia Electoral, don Mario Flores Urrutia, y me dijo claramente: Renato, ahí le envío la resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Nosotros no hemos ordenado que se repitan las elecciones en Guanaja, dice. ¿Cómo le digo? No hemos ordenado que se repitan las elecciones en Guanaja. Le digo, pero hoy entonces el Consejo Nacional Electoral, ¿por qué decidió e inclusive ya envió todo el material electoral? Pero yo no entiendo. Mire, dice, a nosotros llega una apelación, a nosotros llegan los liberales y nos piden que hagamos un recuento jurisdiccional de 8 actas de igual número de juntas de receptoras de votos. O sea, que abrieran las urnas y se recontaran los votos. Eso fue lo que hicimos, dice. Pero le expresamos al Consejo Nacional Electoral que mientras nosotros hacíamos ese recuento jurisdiccional, ellos suspendieran del conteo primario los resultados de las 8 urnas que serían objeto de recuento jurisdiccional, dice. Que ya cuando nosotros tuviésemos el resultado, se los enviamos, ponen esos nuevos resultados, los suman con los que ya tenían, y ahí saldría un ganador. Y les dijimos, en caso de producirse un empate técnico, entonces ustedes ya saben qué dice el artículo 289. Bueno, yo les digo, yo me quedé sorprendido. Sorprendido porque ya todo el mundo daba por hecho que se iban a realizar las elecciones o repetir las elecciones en Guanaja. Entonces, dice que eso, me dice mucha gente que eso enturbió el asunto. Esas declaraciones de Mario Urrutia. Y justamente hasta hoy en la mañana estaba leyendo las pildoritas que me envió personalmente el presidente Carlos Flores ayer, que por alguna razón no tuve tiempo de leerlas ayer. Entonces en esas pildoritas él dice: sentencia, el Tribunal de Justicia Electoral ordenó la apertura de urnas. La sentencia emitida fue que al existir empate, se repitiera la elección de la alcaldía isleña. El Consejo Nacional hace consulta al Tribunal de Justicia Electoral solicitando aclaración. Empate, dice. El Tribunal de Justicia responde que constatado el empate, debe realizarse la elección exclusivamente entre los dos candidatos empatados del Partido Liberal y el Partido Nacional. El Consejo Nacional Electoral emite la resolución y hace preparativos para la nueva elección. Desdiciéndose, dice el presidente Flores, de repente
el presidente del Tribunal de Justicia Electoral en declaraciones públicas, desdiciéndose de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral, sale a confundir a la opinión pública, enturbiando las aguas y poniendo en duda la repetición de la elección. Eso desemboca en quemas y zafarranchos en Guanaja. Militantes del Partido Nacional que no quieren elecciones se toman los centros de votación y comienza el sabotaje para impedir el ingreso material electoral, el ingreso del material electoral. Inician los disturbios. Y por esas declaraciones premeditadas, haciendo los mandados de quién o quiénes, se pregunta el gobernante, del nacionalista presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Y por esas declaraciones premeditadas, haciendo los mandados de quienes, del nacionalista del presidente del Tribunal de Justicia Electoral, comienza el Cristo a padecer. Mete en un apuro al Consejo Nacional Electoral. Los liberales y los cachos enfrentados allá en Guanaja, unos que se haga la elección y otros boicoteándola. Por eso el título del programa hoy de Frente a Frente. Lo vamos a poner en este momento, miren ustedes. Se agarraron a palos y bueno, nacionalistas y liberales no aprenden la lección. Guanaja la mejor muestra. A esta altura, Honduras debería estar concentrado con su Congreso, trabajando full time, 100% en las reformas electorales, para evitar esos percances que cada 4 años tenemos. Pero miren en lo que estamos, emproblemados por los resultados de un municipio. Entonces la producción le voy a pedir que me busque rápido. Duraron como 6 minutos las declaraciones de Mario Flores Urrutia el viernes pasado aquí en TN5 Estelar. Los argumentos de él señalando que nunca la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral fue a favor que se repitieran las elecciones. Solo estoy dando un momento de espera para que terminen de llegar los invitados, pero yo le agradezco a usted que está muy temprano, se lo agradezco. Entonces vamos a poner esas declaraciones y ya luego nos vamos a concentrar en el debate porque miren, hoy está invitada Sobeida Andino, que es la apoderada legal de la candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Guanaja. Está Dion Kelly, que es el candidato a la alcaldía de Guanaja por el Partido Nacional. Va a estar también Cheray, ¿cómo se pronuncia? Cheray, ¿verdad? Cheray Borden, que es la candidata, como les decía, a la alcaldía de Guanaja. Rock McNabb, el alcalde de Roatán. Estará también Kilbert Tanduray del Partido Nacional y la diputada Erika Urtecho del Partido Liberal. Entonces, si la producción me indica que ya tenemos la declaración de Mario Flores Urrutia, iríamos de inmediato con ella. De no ser así, aprovecharíamos para la primera pausa y comenzaríamos el programa indistintamente de si han venido unos pocos o ya tenemos el panel completo. Así que quiero la indicación si ya tenemos la declaración de Mario Flores Urrutia. ¿O es el retorno que me está fallando que no escucho absolutamente nada? Vamos a ir a la pausa comercial entonces y ya volvemos. Diputada Urtecho, muchas gracias por estar aquí en Frente a Frente. Gracias. Le agradezco.
Ya va a estar Kilbert aquí en los próximos minutos y todos los demás panelistas. Listo. Y voy a repetir la pregunta. Nacionalistas y liberales no aprenden la lección. Guanaja, la mejor muestra. Mira que no escucho nada. Dice la diputada Erika Urtecho que no comparte, dice, el espíritu de la pregunta. ¿Pero por qué, Erika? No lo comparto porque, dice, liberales y nacionalistas no aprenden la lección, dice el titular. Sí. Y nosotros los liberales hemos estado siendo coherentes en este momento, defendiendo que haya elecciones, Renato. Usted ya lo dijo. Le mandé a Carlos Andino la nota que envió el presidente del TJE al Consejo Nacional Electoral, sacan la resolución, emiten la resolución, luego el CNE envía una nota pidiéndole detalles y que aclare la resolución, le consulta directamente, ahí también tengo la nota que no se la mandé a Carlos, le consulta directamente porque el 289 habla de 2 pasos, o sea, hace un recuento, o el numeral 2 que dice se repiten las elecciones. Y la sentencia del TJE habla de repetir las elecciones, directamente es en la instrucción. Se envía una nota de parte del CNE y el TJE vuelve a contestar, ahí está la nota en pantalla, creo que es la segunda hoja, Carlos. No, mira, vamos a ir en orden, por favor, vamos a ir en orden. Yo tengo la resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Perfecto. Me buscan en las páginas 14, 15, si mal no recuerdo, los artículos 14, 15. Perfecto. Mira, ahí, en esa resolución, es que tú tienes otra, entonces es lo que yo quiero aclarar hoy. Vamos por pasos. El 14. Ahí está. ¿Qué se resume ahí? El tribunal determina que producto del recuento jurisdiccional se observa un aparente empate entre los candidatos del Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional de Honduras en la elección de la Corporación de Guanaja, Islas de la Bahía. Mira que dice, se observa un aparente empate, no dice que hubo empate. Avancemos. Ok. Luego explica que la proclamación de resultados corresponde al Consejo Nacional Electoral. Hay que avanzar en la resolución. Y conforme a la ley electoral, cuando se confirma un empate, debe aplicarse el procedimiento legal correspondiente para resolverlo. Luego dice el tribunal en el 15º que las actas electorales y los documentos del proceso tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario. Y que tras revisar actas de cierre, cuadernillos de votación y demás documentos no se encontraron inconsistencias sustanciales que invaliden los resultados de la Junta Receptora de Votos analizadas. Concluye también que la Junta Receptora de Votos revisadas cumplen con los requisitos formales y legales. Pero Erika, ve, está llegando Kilbert ya. Sí. Vengamos acá. Qué mejor que Mario Flores Urrutia lo explique. Esto es lo que nos explicaba el viernes y luego entras tú. Perfecto. Y luego entras tú. Buenas noches, don Renato, y a todo el pueblo hondureño, y especialmente al pueblo de Guanaja. En efecto, producto del resultado de las elecciones del 30 de noviembre, hubo una ventaja muy estrecha entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, en el cual el Partido Nacional llevó una ventaja por la cantidad de 3 votos. El Partido Liberal, en base a la normativa legal y en base a la ley, pues ellos presentaron su recurso de administrativo ante el Consejo Nacional Electoral y no satisfecho con el resultado de que el Consejo Nacional Electoral del escrutinio especial
pues se abocaron al Tribunal de Justicia Electoral presentando el recurso de apelación, solicitando la revisión de 8 juntas receptoras de votos. En base a la documentación presentada y agotada la vía administrativa y cumpliendo los requisitos que establece la ley procesal electoral, pues nosotros le dimos admisión y se llevó a cabo el recuento jurisdiccional. Del recuento jurisdiccional hubo un resultado y nosotros como tribunal, como usted bien lo ha dicho, ahí en el 15º considerando, establecemos que hay un aparente empate y solicitamos al Consejo Nacional Electoral que se haga la sustitución de las actas que nosotros llevamos a cabo mediante el recuento jurisdiccional, y que si de encontrarse un empate con los resultados o los datos que ellos manejan, pues conforme a la ley del Consejo Nacional Electoral, pues que se repitieran las elecciones, pero en ningún momento el Tribunal de Justicia Electoral le ordena al Consejo Nacional Electoral la repetición de esas elecciones. Vamos a ver si le he entendido. Ustedes aceptan el reclamo de los liberales y hacen el recuento jurisdiccional de 8 juntas receptoras. De votos, correcto. Correcto. Y tienen un resultado, pero le ordenan al Consejo Nacional Electoral que esas 8 actas que impugnaron los liberales las supriman mientras ustedes les dan los resultados del recuento de esas actas. Jurisdiccionales, correcto. 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 Y que Sí, luego correcto. ya con el recuento de ustedes, con los otros resultados de las otras urnas, ellos hagan la suma para verificar quién ganó. Pero no les dicen repitan las elecciones. En ningún momento, ahí está la sentencia es pública, está en nuestra página y es de público conocimiento, y nosotros en ningún momento le establecemos al Consejo Nacional Electoral de que se repitan las elecciones. En ningún momento, simple y sencillamente le establecemos en nuestra sentencia de que del resultado del recuento jurisdiccional de esas 8 urnas, pues hagan las operaciones matemáticas con los resultados del restante de las urnas que maneja Guanaja, y que de resultar un empate, pues conforme a la ley del Consejo Nacional Electoral, no a la ley del Tribunal de Justicia Electoral, pues se repitan las elecciones. Pero en ningún momento nosotros le ordenamos al Consejo Nacional Electoral que se repita dicho proceso electoral en la isla de Guanaja. Pero bueno, es lo que nos decía don Mario Flores, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, el viernes anterior en TN5 Estelar. Ya vino Kilbert Bertrán Anturay, el diputado Kilbert Bertrán Barrientos. Es que ya, no, y está bien, hombre. Después mi mamá me dice... Muy bien que se enoje su mamá, porque los dos apellidos del papá. Lo que pasa que uno, como la señora siempre ha sido de menos perfil público, sí, se nos ha quedado mi bella madre, el Bertrán Anturay. Pero mi respeto para las señoras que están ahí detrás de los hijos y de los maridos, educándolos a los dos. A los dos, que se respete el apellido. De acuerdo. Porque no valoramos lo que hace una mujer en el hogar. Profesional, trabajo, llega, casa, hijos, alimentos, aseo en la casa. Por eso es que yo admiro a las madres, y no es que le reclaman a Kilbert, hijo, y es que los dos apellidos son los de tu papá, y yo dónde quedo ahí en esa biología tuya. Sí. Tiene razón tu madre, claro. Bueno, ahora me dice la diputada Erika Ustecho que ellos tienen otra resolución del TJE, ¿o qué? ¿Qué? No, en la misma resolución, en la parte resolutiva de la resolución, que lo mandé a Carlos Andino, dice, ay Dios mío, no te se establece, dice, en el artículo 289, numeral 2, antes de esa nota, más bien. Antes, por favor. Es antes en la parte resolutiva, pero dice... Ahí está.
Ok, tampoco. Te la mandé ahorita, Carlos. Establecida No, te la acaba de enviar, dice. en el artículo 289, numeral 2. Así dice la parte resolutiva de lo que usted leyó. Ajá. Usted leyó el 14, falta el 15, luego viene la parte resolutiva de la resolución. Y finalizando esa parte resolutiva, casi donde está la firma, si lo busca Carlos en el mismo documento que tienen, o usted lo tiene por ahí, habla del artículo 289, numeral 2. Ok, ¿qué dice el numeral 2 de la ley electoral? Si el empate persiste, dice, el Consejo Nacional Electoral debe ordenar repetir la elección dentro de los 20 días calendarios siguientes a la declaración del empate únicamente entre los candidatos empatados. Y persistió el empate. Claro, persistió el empate. Después del recuento jurisdiccional que hizo el Tribunal de Justicia Electoral. Es lo que yo quiero saber, sí, porque nunca lo supimos. Sí, así es. Entonces viene, sí, okay, persiste el empate y viene el CNE ante esta sentencia que ordena repetir las elecciones y todavía le envían una nota, que puedo ponerla también en pantalla, haciendo la consulta al TJE que aclare si se deben de repetir las elecciones y quiénes deben, de qué partidos políticos son con quienes se debe repetir las elecciones. Y el TJE, que ahí sí está la nota, ahí está, ¿ve? Esa es la parte resolutiva de Renato de lo que usted leyó. Usted leyó los considerando el 14, el 15, esa es la parte resolutiva y ahí dice 289, ¿qué dice ahí? Numeral 2. ¿Y qué dice la ley electoral ahorita que leí en el numeral 2? Repetir las elecciones. Pero es que en los considerandos lo dice también. Entonces estamos hablando en el mismo lenguaje. Así es. Ya voy a ir con Kilbert. Dice que sustituyan los resultados preliminares mientras se hace el recuento jurisdiccional de esas 8 urnas de la Junta Receptora de Votos. Viene el tribunal, hace el recuento jurisdiccional y resuelve. Bueno, ahora que ya nosotros tenemos el recuento jurisdiccional, como ustedes sustituyeron los resultados en esas urnas sobre las que apeló el Partido Liberal, bueno, con los resultados nuestros, hagan la suma y verificar cuál es el resultado final. Si hay un empate técnico, les dice, entonces ya saben lo que dice la ley electoral, ¿es verdad? Exacto. El 289 de la ley electoral, ¿cuál es el problema entonces? Aquí le comento y le pido, bueno, primero quiero saludar a mi buena amiga Erika, vicepresidenta del Congreso Nacional, un placer, gracias Renato por la oportunidad, a todo el pueblo hondureño. Mire, aquí hemos omitido algunos temas que son muy importantes. Vamos a ver. ¿Cuál es la historia de las elecciones en Guanaja? El 30 de noviembre hay una elección. Sí. Esa elección se lleva en paz y tranquilidad. Esa elección la gana el alcalde del Partido Nacional de Honduras. El Partido Liberal recurre, o sea, impugna un total de 8. Guanaja es un municipio pequeño, tiene una totalidad de 13 urnas. El Partido Liberal impugna 8. ¿Ok? Sí, sí. Esas 8 urnas son aperturadas en lo que se llama un escrutinio especial. En el CNE. Ahí empieza el primer reclamo del candidato del Partido Nacional, porque en ese escrutinio se da la anulación de votos, algo que se dio lamentablemente en varias ocasiones y en varias mesas electorales, que fue lo que recordarán ustedes en su momento. Hubo un acuerdo de la consejera presidenta Ana Paola Holly y de Cosette López, que esa no es una atribución del órgano electoral, no puede anular votos. Se anularon votos, ahí viene la primera molestia por parte del Partido Nacional, del candidato del Partido Nacional. No bastando eso, después de esa contabilización, recordemos aquí el caos, y aquí esto lo que tenemos hoy, Renato, es al final del día un síntoma de la enfermedad real que fue el proceso electoral boicoteado por Libertad y Refundación y boicoteado por Libre y sus aliados en ese momento en el órgano electoral. ¿Cuál es el siguiente paso? Ante la imposibilidad que tiene el CNE de cumplir con todo el escrutinio, pasa al Tribunal de Justicia Electoral. El Tribunal de Justicia Electoral recibe justamente la solicitud de impugnación de las 8 urnas, de las 13. Las 8 urnas son recontadas jurisdiccionalmente, porque se llaman recuentos jurisdiccionales, son recontadas en el Tribunal de Justicia Electoral. El TJE dice, y ojo, muy importante con esto,
porque en derecho las palabras hablan y son bastante claras. Hay un aparente empate. Eso es lo que dice la resolución, no dice hay un empate. De acuerdo. Dice hay un aparente empate. Totalmente. Entonces, Erika habla del 289 numeral 2. Yo le envío una imagen, por favor, a Carlos Andino, que es del artículo 289. Y por eso digo que aquí no nos vayamos a interpretaciones ni nos vayamos a lo que nosotros creemos o a las posturas de los partidos políticos, porque el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen una extraordinaria relación. ¿Qué es lo que dice el artículo 289? Y lo voy a leer textualmente. Dice, empate en las elecciones, 289 de la ley electoral. En caso de empate en los votos o marcas obtenidas, cociente electoral o residuos de votos por dos o más movimientos o candidatos en cualquier nivel electivo, el Consejo Nacional Electoral debe resolver el empate de la siguiente forma. Ojo, Erika hacía alusión al artículo 2, pero se están saltando el artículo 1. Pero no el Partido Liberal. Porque, no el Partido Liberal, no estoy diciendo que es el Partido Liberal. Es más, yo se lo decía a Renato extracámaras, aquí los partidos realmente no tenemos mayor responsabilidad. El número 1 dice, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se debe de resolver el empate? De la siguiente forma, recuento total de los votos mediante el escrutinio especial en el nivel electivo en el que se dio el empate, en este caso alcaldía. Y ojo cómo empieza el número 2. Si el empate persiste, el Consejo Nacional Electoral debe ordenar repetir la elección dentro de los 20 días. Ojo, muy importante, si el empate persiste. Lo que correspondía entonces, en cuanto a procedimiento, era que se aperturaran no 8, sino que las 13 urnas. Pero en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si en esas 13 urnas persistía aún así el empate, entonces habilita el número 2. El 2 no está habilitado de inmediato. El numeral 2 se habilita si el empate persiste. Entonces, ¿qué es lo que dice el candidato del Partido Nacional? ¿Por qué estamos repitiendo elecciones si no se terminaron de contabilizar las 13 urnas? Contabilicemos las 13 urnas. Si no hubo recuento total de los votos mediante escrutinio especial. Exactamente. No lo hubo. De las 13 urnas no. Ahí falló el Consejo Nacional Electoral. Solamente, Renato. No, el Tribunal de Justicia Electoral. Solamente, Renato. El de la sentencia. De las 8, y de las 8 es porque fueron impugnadas. No es porque se hace de oficio, se hace porque las 8 fueron impugnadas. Ahora, ¿qué nos dicen a nosotros del Tribunal de Justicia Electoral? Nosotros no podemos actuar de oficio, nosotros actuamos a petición de parte. Por eso el TJE lo que dice es, tengo 8 urnas que en este momento están siendo recurridas, yo las reviso, y después de contabilizar, es cuidadoso el TJI y dice hay un presunto empate, un supuesto empate, un posible empate. Entonces, ¿qué era lo que tocaba y qué es lo que en este momento es la postura que tiene el alcalde, que tiene su credencial en este momento de Guanaja, que es del Partido Nacional? Es las urnas, las 13 urnas de la votación del 30 de noviembre están en manos del órgano electoral. El órgano electoral lo que debe de proceder es a aperturar de acuerdo a lo que establece la ley, hacer un recuento, ahora sí, especial de las 13 urnas para que allí, y estas son palabras que yo comenté con ellos ayer, en esas 13 urnas, lo que salga se respeta. Si hay un empate en esas 13 urnas, entonces sí, vámonos a una repetición de elecciones. Si gana el alcalde del Partido Liberal, se respeta la victoria del Partido Liberal. Es una solución fácil y enmarcada en ley. Enmarcada en ley. Solo déjame el último cuadro que mostró, lo que mandó Kilbert. Porque si el moderador está perdido, que no entiende, el programa sale peor. Así que primero el moderador debe comprender lo que dice el 289. Empate en las elecciones. En caso de empate en los votos o marcas obtenidas cociente electoral o residuos de votos por dos o más movimientos o candidatos en cualquier nivel electivo, el CNE debe resolver el empate de la siguiente forma. Recuento total de los votos mediante escrutinio especial en el nivel electivo en el que se dio el empate.
Y si el empate persiste, el Consejo Nacional Electoral debe ordenar repetir la elección dentro de los 20 días calendarios siguientes de la declaración del empate únicamente entre los candidatos empatados. Ahora ya comprendí. O sea que después de que resolvió lo que ya sabemos el Tribunal de Justicia Electoral, se debió aplicar esto. El 1. No, no. Claro, el 1. No. No, porque la sentencia, ahora si me permite a mí para poder ayudarle a ¿Y por qué usted me pregunta si me permite a mí cuando usted sabe que usted tiene las mismas condiciones que Gilbert en el programa? Perfecto, le agradezco. Mire, es importante contextualizarle al pueblo hondureño. La sentencia que usted leyó, sentencia del TJE, Sí. habla de irse directamente al numeral 2, se lo leí, usted lo leyó ahí. ¿Qué decía? Artículo 289, otra vez póngalo en pantalla, Carlos Andino, école. Dice la resolución del TJE. Ajá, bueno. Que se vaya al artículo, le ordena al CNE llevar a cabo el 289, numeral 2, usted lo está leyendo. No. Solo dame un segundito. Ok, perfecto. Tiene toda la razón, no la voy a interrumpir. Entonces, ¿qué sucede? Dice la ley que las sentencias de los TJE serán definitivas y contra ellas no procede recurso, dice nuestra ley y nuestra Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre Justicia Constitucional. Entonces, ¿qué sucede, Renato? El TJE le dice, en efecto, vámonos en el orden, le dice al CNE, debe sustituir este nuevo recuento. Correcto. Y si hay un empate, Sí, como lo decimos, sí, debe de aplicarse el artículo 289, numeral 2. Muy bien. Pero dice numeral 2, ojo, ojo, vamos a la sentencia. Dice el artículo 289, numeral 2, Renato. Vámonos a la resolución ahora para que usted verifique, y usted ya vio cuál es el numeral 2, aquí está en pantalla. Si el empate persiste. Ajá, el Consejo Nacional Electoral debe ordenar repetir la elección dentro de 20 días. Dame un segundito. Dale. Vámonos a la resolución, que se la leí antes. Y eso es lo que ordena el TJE al CNE. Y ya dice la Constitución y la ley que sus sentencias son definitivas. Ante esta confusión que usted tiene... No, aquí no hay confusión. Aquí no hay confusión. Y que tenía también el Partido Nacional. Okay. Escúcheme, solo para darle todo el contexto. Póngame la nota que envía Telma Mejía, por favor, al TJE, posterior a esta sentencia. Póngame en pantalla, Carlos Andino, esa nota, por favor. Viene el CNE y todavía envía una nota y le pregunta al TJE después de la sentencia, donde le ordena que si hay empate se debe de aplicar el 289 numeral 2 que ya vimos que repetirá. El CNE le pregunta al Tribunal de Justicia Electoral. Con fecha, Dios mío, aquí está, 4 de febrero de 2026, y le hace dos preguntas en pantalla, Carlos Andino, por favor, la nota. No, cálmeme al productor, por favor. Me lo está usted desestabilizando. No se preocupe. No, lo leo aquí. No se preocupe. Si el CNE puede proceder pregunta el CNE al TJE. Ahí, no es esa, Carlos. No es esa, por favor. Ay, disculpe, Carlitos, le mandé como... olvidémonos ahorita de Carlitos y concentrémonos aquí. Entonces dice, se lo vamos a poner aquí más cerquita. Pregunta el CNE al TJE, tres preguntitas. Uno, si el Consejo Nacional Electoral puede proceder de conformidad al artículo 80, numeral 1, lo que está diciendo él. Le pregunta el CNE al TJE que si se puede el CNE proceder al artículo numeral 1, que es el que estábamos diciendo que dicen que se saltaron. Le pregunta el CNE al TJE de la ley electoral, que establece que en caso de empate, y lee lo que ya leímos en pantalla. La segunda pregunta del CNE al TJE. En caso de ser procedente, el numeral 1, que decíamos nosotros que es el que tenía que proceder en todo caso, en caso de ser procedente, el CNE debe realizar el recuento total de los votos. Ante esta pregunta, que es la misma que estaba haciendo ahorita nuestro compañero diputado Gilbert, el TJE contesta. ¿Y qué contesta pueblo hondureño el TJE? Y eso sí, lo he puesto en pantalla Carlos varias veces. Su respuesta es contundente. Y en la respuesta del TJE, con fecha del 6 de febrero, 2 días después, que el CNE le pregunta, hey, ¿podemos aplicar el numeral 1? Le contesta el TJE, que no, que debe repetir las elecciones. Se lo voy a resumir, pero puede estar en pantalla, se lo puedo leer textual, como dice. Le contesta el TJE firmado por el presidente del TJE,
que no, que se deben de repetir las elecciones dentro del término de 20 días. Esto es ya hubo una sentencia, se manda una nota al TJE, el TJE vuelve a contestar diciendo no se deben de repetir las elecciones. ¿Qué tiene que hacer el CNE? Repetir las elecciones porque las sentencias son definitivas, no son interpretativas. ¿Y qué hace el CNE? Repetir las elecciones conforme a la sentencia y a la nota aclaratoria todavía que el TJS, que se la mandé también a su teléfono en estos momentos. Ahora le respondo ahí. Y solo termino con una cosa más. Si me pone en pantalla el video del presidente de magistrado, donde después, hace 2 o 3 días, sale también ya diciendo que sí se ordenó repetir las elecciones. Pero yo digo algo acá nada más, porque aquí vamos a lo mismo. Ese es un tema de, porque venga y emane la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral, no significa que no exista un error procedimental. Existe un error procedimental. Por eso es que justamente el cuerpo de abogados del alcalde nacionalista de Guanaja interpone un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, porque hay un error en el procedimiento. Eso es todo lo que el candidato del Partido Nacional está diciendo, porque usted, pueblo hondureño que lo está viendo y que es el juez al final que nos toca tenerlo aquí a usted en este tema, usted está viendo claramente lo que dice el artículo 289 de la ley electoral. Y la ley electoral es clara. ¿Cuál es el tema del TJE? El TJE no puede actuar de oficio porque no le corresponde. El TJE actúa en base a una petición de una de las partes. Y la petición de las partes fue aperturar 8 de las 13 urnas. El TJE, y ahí sí podemos hablar de que sí pudo haber un error de la magistrada ponente, en este caso particular, porque aquí es importante señalarlo también. Ponente? La magistrada ponente es la representante del Partido Liberal. Ella es doña Miriam Barahona, ella es la magistrada ponente en este caso. Y obviamente aquí no es de caer en especulaciones ni nada por el estilo, pero es ella la que hace la ponencia ante el cuerpo de magistrados. Entonces, aquí lo que vemos es, y aquí podemos estar todo el programa diciéndonos quién es esto o el otro, solo termino con esto. Aquí vemos que hay un problema. Vemos que hay un problema generado, y lo tengo que decir con todo respeto, por las autoridades electorales. Está hablando del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral también. Es que no podemos nosotros tampoco soslayar la participación de uno de otro. No hay claridad porque hay interpretación de ambas partes. Entonces, ante esto, que es lo que creo yo en una posición bastante sabia, toma la determinación el presidente del Congreso Nacional y dice, miren, aquí primero hay una realidad. El fin de semana vimos situaciones complicadas en Guanaja. Y dice que va a enviar una comisión allá. Y es sentarse con los órganos electorales, preguntar, por ejemplo, vamos a ver, la ley es clara. Ok, ahí párate, por favor, porque, y agradezco que nos esté llamando la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall. ¿Tú crees que a mí me satisface, después de lo que vivimos el año pasado, de acuerdo, estar debatiendo el problema de un municipio por desacuerdo? Digo yo, ¿es que nos hacen falta reformas electorales o qué? Puede ser. Aunque ustedes me digan, no, aquí la culpa no es ni de liberales ni de nacionalistas, también son corresponsables de todo esto, si no ya lo hubiesen solucionado de otra forma, no hasta donde hemos tenido que llegar, ver garrotes y ver riesgos hasta en la seguridad personal de la gente ahí en Guanaja. No, yo soy así. Entonces, qué bien que la abogada Ana Paola Hall nos esté llamando. Bien. Y yo creo que hoy, aunque no deberían dilucidarse los problemas a través de los medios, pero si los medios contribuimos a promover la claridad, mejor todavía. No, pero aparte de recibir la llamada de una mujer valiente, que luchó por nuestra democracia, siempre grato. Ok. Entonces yo solo le pido a la doctora Ana Paola Hall que me espere un segundito porque a las 43 estoy obligado a una pausa comercial y después con mucho gusto. Yo tengo expectativas por escucharla también, no solo ustedes. Y no digamos el auditorio de Frente a Frente. Volvemos.
El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente cuando son las 7:44 de la mañana. Ubicados desde la calle 10 calle de Comayagüela, usted puede ver un tráfico vehicular bastante pesado si se dirige para la zona del Estadio Nacional, del Boulevard Suyapa y sus alrededores, para que usted pueda pues buscar una ruta alterna. Usted puede ver la gran fila de vehículos, así como de automóviles del transporte urbano que también se dirigen por esta zona, para que usted pueda buscar rutas alternas si va para su destino de trabajo o también para algún centro de estudio. Este es el tráfico vehicular a esta hora de la mañana, cuando son las 7:44 de la mañana, para que usted tome rutas alternas. Si usted se dirige por el sector de Comayagüela y sus alrededores, se va para el centro de la capital, o también si va para el lado del Boulevard Suyapa y alrededores del Estadio Nacional. En cámara de Cristian Muñoz, cuando son las 7:45 de la mañana. María Fernanda Rodríguez les informó. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Bueno, ni Kilbert, ni el diputado Kilbert Bertrán, Barrientos me dijiste, Kilbert, por su madre linda, ni la diputada Erika Urtecho están muy satisfechos con el titular, pero ni modo. Me van a tolerar hoy, con respeto. Nacionalistas y liberales no aprenden la lección. Guanaja, la mejor muestra. ¿Y qué les quiero decir? Que deben priorizar las reformas. Deben priorizar las reformas. Si no, una nueva ley electoral, prioricen las reformas. Para que no estemos entre greñas dentro de 4 años. Eso quiere decir este titular de hoy. Muy bien, vamos a los mensajes ahora. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Bueno, entonces, antes de los mensajes, me voy a reunir de nuevo aquí con Kilbert y con Erika para presentar a la doctora Ana Paola Hall, presidenta del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Hoy debemos quedar claros con esto. Y con esa comisión que va a mandar Tomás Zambrano allá, creo que debería ya solucionarse este conflicto. Dios primero. Doctora Ana Paola Hall, muchas gracias. Y eso es lo que me gusta a mí de la libertad de prensa y de expresión. Las ventajas y las facilidades que ofrece el emitir pensamientos, críticas y tener respuestas y no tener cárcel. Es lo bueno de vivir todavía en democracia relativa, sino como otras. Adelante, doctora, buenos días. Aló. Buenos días, doctora, buenos días, le escuchamos. Muy bien, días. Excelente. Buenos días, doctora. Buenos días, los saludo a todas y todos, comenzando por los amigos que están ahí presentes en el foro con usted, por supuesto a usted, Renato, y a toda la audiencia que nos escucha. Pues realmente agradezco el espacio. He decidido llamar esta mañana primero a usted. Entiendo que estaba ahí en ese momento justamente moderando y no pudo tomarme el teléfono, pero llamé al productor para que me diera el lapso de unos minutos para poder aclarar algunas cosas. En primer lugar, yo quisiera llamar a la reflexión aquí a todos, tanto a los panelistas como a los que nos están escuchando. Mire, yo creo que como buenos hondureñas y hondureños, que estoy seguro que ustedes son los 3 que están ahí en este foro en este momento, debemos tener una memoria que nos permita ir más allá
de una memoria breve. Lo que pasó aquí en el proceso electoral fue realmente la práctica más antidemocrática que pudimos vivir para poder sacar el proceso adelante. El Consejo Nacional Electoral, la institución a cargo de las elecciones, tuvo que hacer esfuerzos mucho más allá de lo que cualquier institución debería haberse llamada a hacer. Y las consejeras al frente tuvimos que soportar situaciones más allá de lo humanamente exigible a cualquier funcionario o funcionaria pública. Eso no debe olvidarse. Y no hablo de Cosette y de Ana Paola. Estoy hablando de que aquí estuvimos al borde del abismo, al borde de perder la democracia. Y realmente, primero le quiero decir, como ciudadana y como hondureña, que sí resulta decepcionante y vergonzoso que tan poco tiempo después estemos en esta situación. Aquí ha habido todo un debate desde hace varios días por algunas situaciones que no han quedado claras por lo visto en cuanto a una resolución del TJE y a las actuaciones que el CNE ha desempeñado en estricto cumplimiento al mandato del Tribunal de Justicia Electoral. A nosotros en lo particular nos puede gustar una sentencia o no, pero si reviste de ciertas condiciones de legalidad, nosotros tenemos que acatarla. El 30 de enero el Tribunal de Justicia Electoral emitió una resolución por unanimidad de sus miembros. Unanimidad de sus miembros, con una magistrada ponente, sí, creo que fue la magistrada, con una magistrada cuyo estado de salud hoy no le permite llamar para aclarar ni para defenderse. Entonces yo creo que un segundo llamado a que evitemos mencionar algunos nombres de personas que no pueden tener la misma facilidad de salud que yo tengo en este momento para poder llamar. Luego, el 2 de febrero nos notificaron la sentencia. El 4 de febrero hicimos una consulta porque nos extrañó que no nos mandara a hacer el escrutinio especial, total o parcial del numeral 1 del artículo 89. Nosotros hicimos la consulta, Renato. Yo le mandé el documento a su WhatsApp hace unos minutos. El 6 de febrero, la aclaración de la sentencia firmada por una sola persona, ya no por el pleno del TJE, dice lo mismo que dice la sentencia, pero además nos dice cómo hacer la repetición de las elecciones. Comienza diciendo la aclaración que no están hablando en la sentencia de hacer un recuento total o parcial mediante el escrutinios especiales, y que ante el empate aparente que hay, lo que corresponde es repetir las elecciones. No hay error procedimental alguno del Consejo Nacional Electoral. Nosotros todavía hicimos la petición de aclaración de la sentencia, que se hizo además en un consenso del Pleno de Consejeros. Se pidió la aclaración y contesta una sola persona y contesta esto. Es decir, más allá de la sentencia, hasta nos establece cómo debe hacerse la repetición, porque primero que no cabe un recuento total o parcial mediante escrutinio especial. Y dos, que la repetición se debe de llevar a cabo entre los dos primeros candidatos que están ahí involucrados en el empate, que son los quienes representan las candidaturas del Partido Liberal y del Partido Nacional. Ante esto, nosotros ordenamos la sustitución de las actas que hizo el Tribunal de Justicia Electoral mediante un recuento jurisdiccional. Y cuando se hace esa sustitución, evidentemente hay un empate, como todos sabemos. Y como parece que ellos también sabían, desde que nos estaban hablando tanto del empate en la sentencia y en la aclaración de la sentencia. Y lo que hicimos fue proceder a acatar lo que el TJE nos ordenó. Ahora bien, yo les pregunto, después de toda esta diatriba jurídica que ha habido, que yo lamento realmente
y no porque no me alegre saludarlo, Renato, ni saludar a la audiencia, pero lamento que tengamos que aclarar tanto las resoluciones vía medios de comunicación cuando debería ser. Creo que la consejera Costa dijo la frase y la voy a citar. Nosotros deberíamos hablar claramente a través de nuestras resoluciones y a través de nuestras decisiones, nosotros administrativas y el TJE jurisdiccionales. La desacertada comparecencia de un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral pues ha creado todo un debate jurídico donde no ha habido debate alguno, porque está clara la sentencia y está claro lo que hizo el CNE. Creo que después de esto, lo siguiente, Renato, sería preguntarnos, ¿esto se trata de realmente de un dilema o debate jurídico o aquí hay un problema de fondo del que no queremos hablar? Aquí hay un problema de fondo, Renato. No es cierto que la clase política no tenga ninguna responsabilidad en lo que aquí pasó. El CNE acudió normal a cumplir su deber de acuerdo a lo que estableció la sentencia y la aclaración de la sentencia. Y nuestros funcionarios corrieron ahí riesgo. Hay daños que menos mal que solo son daños en la propiedad, ¿verdad? Y no en personas, que esto no llegó a escalar a un nivel de violencia más alto. Pero le puedo decir que el día domingo se vivió un ambiente que ni siquiera se vivió el día de las elecciones generales en este país. Yo no quisiera extenderme más porque me parece que este tema parece que va a seguir, porque he escuchado que van a haber algunas comisiones, sé que hay un recurso ahí pendiente que tampoco era excusa para que no hubiese repetición, porque la Corte no ha tomado una resolución. Y si la Corte lo hubiera querido detener la repetición, pues lo habría hecho. Entonces no quisiera ir más allá, Renato, de estas declaraciones, porque quizá me toque seguir tomando mi voto, tomando posturas y teniendo mi voto en próximas decisiones que tendrán que haber sobre este tema, pero sí les quiero dejar a todos una gran reflexión a nivel de lo que realmente pasó este domingo. Este domingo no nos comportamos cívicamente como hondureños en Guanaja y hubo una clara obstrucción al proceso. Una clara obstrucción que todos criticamos en las elecciones generales. Todos lo vivimos. Usted hizo un montón de foros donde usted denunció obstrucción al proceso electoral también en las elecciones generales, donde usted vio a toda una institucionalidad actuar en contra del proceso electoral. Solo les digo, no tengamos memoria breve y no cometamos los mismos errores, que juzgamos, que criticamos, porque nosotros estamos llamados a ser mejores. Doctora, mire, dígame. Solo espéreme unos segunditos. Dígame. Y ya con el ánimo no de hacer prevalecer posiciones antagónicas, sí, con el objetivo de crear el 100% de auditorio. Yo ya superé esa etapa. Yo lo que quiero es una democracia sana y saludable, pero me encantó lo que dijo, que todavía está pensando el conflicto de fondo que se tienen los partidos en una isla pequeña como Guanaja. ¿Saben qué? ¿Qué están haciendo? Que salgan los extremos elucubradores del pensamiento humano. ¿Y por qué se pelean tanto esa isla los liberales y nacionalistas? Lo están provocando, La gente dice, a mí me ha llamado la gente, Renato, ¿y cuál es el misterio de esa municipalidad? ¿Por qué se la pelean tanto los partidos centenarios de esa isla? ¿Qué misterio hay en esa isla? ¿Hay petróleo? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Que se lo pelean tanto? De tal manera que la presidenta del Consejo Electoral dice que lo que se vio ahí el domingo, los extremos que se vieron ahí, los riesgos que se vieron, ni en las elecciones generales ocurrieron. Entonces tiene todo el derecho a preguntarse uno, ¿y es que hay oro en esa isla? ¿Hay petróleo? ¿O es que las rutas en esa isla nos conectan con todos lados? Solo permítame un segundo, doctora. Y ya que llamó,
Y yo sé que usted no es una mujer confrontativa, pero ya que llamó, mire, me está llamando el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, don Mario Flores. Lo vamos a sacar. No es que el programa pretende convertirse en árbitro electoral o en tribunal electoral, sino que para eso estamos, para darle paso a todas las opiniones. Voy con don Mario Flores. Don Mario, buenos días. Sí, buenos días, don Renato. Buenos días a la doctora Ana Paola, el señor honorable diputado don Gilbert Bertrán y a la diputada, Erika Urtecho. Erika Urtecho. Renato, yo creo de que aquí quien se está creando este conflicto no son los órganos electorales, son los actores políticos involucrados en dicho proceso electoral de la isla de Guanaja. Yo comparto mucho con la doctora Ana Paula Hall, que venimos de recién, acabamos de pasar un proceso electoral jamás visto en las últimas 4 décadas tan conflictivas, que estuvimos a punto inclusive de perder la democracia y en el caso de las autoridades electorales perder la libertad, tanto las consejeras Ana Paola como Cosette y su servidor y la magistrada Miriam Barahona. La sentencia, y hago referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral, en la cual quien presentó el proyecto de sentencia al Pleno de Magistrados como magistrada ponente fue la magistrada Miriam Suyapa Barahona. Ella fue la magistrada ponente, ella realizó y coordinó el recuento jurisdiccional y nos presenta ese proyecto al Pleno de los resultados del recuento jurisdiccional, ¿verdad? La sentencia está clara, está en base a la normativa nuestra, la Ley Orgánica Electoral Procesal, en cual nosotros lo único que hacemos como Pleno de Magistrados es que le manifestamos al Consejo Nacional Electoral que del resultado del proceso del recuento jurisdiccional ellos hagan las operaciones matemáticas con el resto de las urnas, de las 5 urnas que no fueron objeto de recuento jurisdiccional, y que de que existir un empate se realice tal como lo dice el artículo 289, numeral 2, la repetición de las elecciones. Y eso yo se lo manifesté, Renato, el viernes, en el cuerpo de la sentencia, los considerando en los fundamentos de derecho y en la parte resolutiva, el Tribunal de Justicia Electoral sigo siendo categórico, nunca le ordenamos al Consejo Nacional Electoral, así literalmente, repita elecciones. Eso no lo dice. Nosotros lo que manifestamos es que del producto, porque no tenemos esa facultad legal de nuestra ley, tal como lo manifestó en el proyecto de ley de la magistrada Miriam Barahona, nosotros lo que hacemos es que aquí está un resultado, hagan las comparaciones, si hay un empate de acuerdo a la normativa de ustedes, a los instrumentos legales, en este caso la ley del Consejo Nacional Electoral, si del producto de estos resultados hay un empate, que se repita las elecciones. Es decir, aquí esto es sencillo y yo creo que aquí hay muchos actores que quieren crear conflicto entre ambos órganos electorales y la sentencia del proyecto de la magistrada Miriam Barahona está clara, la sentencia, y que fue firmada por unanimidad, ¿verdad? Y yo lo sigo sosteniendo. Y ahí está, a usted le compartí, Renato, le compartí la sentencia, y yo creo que es completamente clara. El Consejo Nacional Electoral, a raíz de una sentencia, imagino como así lo fue, lo conocieron esa sentencia, la conocieron en pleno, tomaron una decisión por unanimidad o mayoría, y hay una resolución de ellos que yo la desconozco, no ha sido pública, donde ellos indican la repetición de las elecciones. Es decir, esa historia es corta, Renato. Y solo permítame, porque ese puntito es clave. Si después de la resolución de ustedes como Tribunal de Justicia, donde dicen
aparentemente hay un empate técnico. No dicen que lo hay, sino que aparentemente. Pero, Consejo Electoral, sustituyan esas 8 urnas de la Junta Receptora de Votos que apeló el Partido Liberal en el Tribunal de Justicia para esperar nuestro recuento jurisdiccional. Yo le pregunto hoy a la consejera presidenta, después de esa sentencia del Tribunal de Justicia, que esperaran el recuento jurisdiccional, ustedes sustituyeron los resultados preliminares que habían emitido por el recuento jurisdiccional, los resultados, y sumaron después, y se produjo un empate técnico. Para mí ese puntito es clave. Y dieron ese paso, consejera presidenta, doctora Ana Paola Hall, después de emitida la sentencia del tribunal. Le voy a explicar. La sentencia del tribunal es clara, bastante clara. Creo que más clara que algunas declaraciones. Y lo que dice es que sustituyamos las actas de esas juntas receptoras de votos, de esas 8 juntas receptoras de votos. Nosotros mandamos a sustituir las actas y antes de mandarlas a sustituir le pedimos aclaración al TJE, porque aquí no nos vayamos en pequeñas argucias ni en juegos de palabras. Es que no es el punto, Renato, de verdad, y usted lo sabe. Si no hubiera habido una sustitución de 8 actas de juntas receptoras de votos, productos de un recuento jurisdiccional que hace el tribunal, la declaratoria que estaría vigente sería la que se hizo a nivel de corporación municipal del 30 de diciembre. Ok, hubo un recuento jurisdiccional, hay 8 actas que sustituir y nos dicen sustituyanlas, y si hay un aparente empate, claro que sabían que iba a haber un empate, porque ¿por qué tenían que decirnos que si había un empate? Hiciéramos la repetición. Entonces yo creo que aquí ya no se trata de si dijeron o de si no dijeron. Yo creo que aquí han habido contradicciones claras de parte de una persona en sus declaraciones. Debería de poner usted el video. Creo que eso ha ocasionado ha impactado en lo que pasó el domingo. No, solo la interrumpo. Solo la interrumpo. Quiero decir que lo que pasó el domingo no tiene nada que ver con el Consejo Nacional Electoral, porque lo que tiene todo que ver es lo que pasó entre los malos perdedores que no supieron acatar una sentencia y seguir los procedimientos que mandan la Constitución y la ley. Defendimos las elecciones a capa y espada, y defendimos nuestra democracia y la alternancia, y defendieron al CNE y creyeron en la institución y apoyaron la institución. Es la misma institución, señoras y señores, la del 24 de diciembre que declaró un presidente, la del 30 de diciembre que declaró diputados y corporaciones, y la que acudió responsablemente el domingo. Seamos consecuentes. Correcto. Y aquí voy a terminar. Porque yo soy de los hondureños convencidos que en estos casi primeros 2 meses ni liberales ni nacionalistas nos han priorizado las reformas electorales. Todo es, y esta expresión yo la digo recurrentemente aquí con las disculpas a la población. No la quiero decir porque después mucha gente me reclama. Pero doctora, lo que yo colijo de lo que me está diciendo es que después de la resolución del Tribunal de Justicia Electoral que ordenaba sustituyeran esas 8 urnas de la Junta Receptora de Votos por las que fueron al Tribunal de Justicia Electoral los liberales, que ustedes atendieron los resultados del recuento jurisdiccional y que luego de las matemáticas con las otras urnas, los otros resultados, siempre les dio empate técnico. Así es. Si hicieron ese empate técnico, el Tribunal de Justicia Electoral les decía que entonces se apegaran al 289. Numeral 2. Y que se persistía el empate técnico, entonces repitieran las elecciones. Si esto es así, no hay ningún problema. Creo que nos estamos enredando por esos vicios históricos y estructurales de liberales y nacionalistas.
Renato, esto es así, exactamente así pasó. Solo agregue que nosotros tuvimos el cuidado de pedir la aclaración. Nos vamos por el numeral 1 o por el numeral 2 del 289 y ellos dijeron por el 2. Y eso fue lo que pasó. Abogado Mario, es que Mario me tiene ahí un audio. Mario, abogado Mario. Yo realmente me tengo que retirar. No, tranquilo, mire, ya. Muchísimas quiero que gracias. usted sepa algo. Quiero decirle para finalizar esta intervención que nunca ha sido mi estilo el confrontativo, pero sí soy muy directa cuando tengo que decir las cosas. Y sí, creo que lo que deberíamos de aprovechar estos minutos que quedan de su programa es que, y se lo pido a usted, que es un hombre que quiere Honduras, yo estoy convencida de que usted es un buen hondureño, llame a la reflexión. No pueden seguir estas prácticas de obstrucción al proceso electoral, las combatimos en diciembre, no las podemos repetir ahorita. Llamen a la reflexión, por favor. Lo que pasó el domingo es el peor ejemplo que podemos dar como hondureños y como los defensores de la democracia que hemos sido en todo este tiempo. Muchísimas gracias. Saludo a los dos panelistas nuevamente, al presidente del tribunal, y me despido de usted. Muchas gracias, doctora. Abogado Mario Flores, es que, ¿saben qué? Yo a esta altura ya no estoy observando contradicciones. La doctora Ana Paola Hall dice que sí sustituyeron las 8 urnas de la Junta de Receptoras de Votos que llegaron para recuento jurisdiccional al Tribunal de Justicia Electoral, y que cuando hicieron la suma ya de los resultados del recuento jurisdiccional y sumaron las otras que tenía en resultados preliminares el Consejo Electoral, les dio el mismo empate técnico, y que entonces ellos decidieron, por el mandato de la sentencia de ustedes, repetir las elecciones, que fue lo que ustedes no recomendaron, ordenaron en la sentencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no veo aquí ya ningún problema. Pregúntele si ordenó la repetición. ¿Abogado? Sí, licenciado, es que mire, yo creo de que aquí es temas de interpretación. La sentencia es completamente clara. Y voy a ser responsable en mis declaraciones antes, durante y después. El proyecto de sentencia presentado al Pleno por la magistrada Miriam Barahona, en ningún considerando, en la parte resolutiva, no establece, nunca establece de ordenar al Consejo Nacional Electoral repetir elecciones. Y creo que esas frases o esas declaraciones que yo he dado es que ha creado confusión o ha creado incertidumbre. Pero es que así lo dice la normativa, así lo dice la ley, así lo dice la sentencia. Nosotros, desde el punto de vista estrictamente legal, nosotros no le podemos ordenar al Consejo Nacional Electoral más que orientar en base a los resultados de un recuento jurisdiccional la aplicación de la normativa del Consejo Nacional Electoral, en este caso la ley electoral en base al artículo 289, numeral 2. Pero yo ahí lo interrumpo, porque en los considerandos se dice, si persiste el empate técnico, después de haber sumado los resultados del recuento jurisdiccional con las otras urnas, si persiste, entonces, ¿qué dice el 289? Que repitan las elecciones. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? En ningún momento, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos actores han malinterpretado mis declaraciones cuando yo le manifiesto y cuando yo he dicho que el Tribunal de Justicia Electoral, en sus considerandos de manera literal, nunca lo dijo la magistrada ponente Miriam Barahona en su proyecto de ley, en su proyecto de sentencia, ordenando la repetición de las elecciones al Consejo Nacional Electoral. Ese es el problema, Renato. Ya estamos entrando a campos psiquiátricos y psicológicos de egos, entonces. Porque yo lo que entiendo después de esa sentencia es que ustedes solo les dicen, miren, sumen los resultados del recuento jurisdiccional
a los que ya tienen ustedes, porque nosotros no manejamos el centro de datos del Consejo Nacional Electoral. Si les da un empate técnico, entonces ya saben lo que dice el 289 de la ley electoral, que es repitan las elecciones. Renato. Pero ahí, perdón. No, solo ¿está todavía en línea? Sí, estamos en línea, Renato. Eso es lo que ustedes dicen en esa sentencia, que si persiste el empate técnico después de los resultados, producto del recuento jurisdiccional, se vayan a repetir las elecciones. ¿Estamos? Es correcto, porque nosotros no manejamos la base de datos de los escrutinios de las elecciones generales del día E, ni no manejamos la base de datos de los escrutinios especiales, más que la información que es de público conocimiento en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no podemos ser irresponsables en dar un dato exacto estableciendo si hay o no hay un empate, porque esa información no la manejamos en el tribunal, la maneja el Consejo Nacional Electoral. Entonces, por lo que yo colijo de lo que dijo Ana Paola Hall, sí sumaron los resultados del recuento jurisdiccional del Tribunal de Justicia, pero persistió el empate. Y por eso convocaron a elecciones el domingo pasado. Correcto. Y esa fue la orientación que está en la sentencia. Bueno, y usted tiene la sentencia. Yo la tengo y por eso estoy defendiéndola de esa manera. Entonces yo no sé cuál es la discusión que tenemos. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias. No, ya sí seguimos con esta discusión. Pero le digo algo, por favor, déjame que intervenga él porque... primero, y no por cuestión sexista ni de género. No, para nada, en lo absoluto. Mire, aquí creo que nos ha quedado claro a todos en que hay diferentes puntos de vista. Ahora imaginémonos cómo lo viven las partes interesadas, que no miran una claridad finalmente sobre las posturas que se tienen en estos casos. Miren algo. Ante la sentencia que emite el TJE, que ya les demostré yo acá, no es un tema de lo que yo quiero, es un tema de lo que establece la ley. El artículo 1 del 289 ya le establece cuál es el primer paso y le habilita el segundo paso solo si persiste el empate. ¿Persistió? Ahora, ojo, ojo con esto. Ojo con esto. No persistió porque estamos hablando de solamente 8 de las 13 urnas. No las 13 urnas. Faltan 5 urnas que debieron de haber sido contabilizadas de acuerdo a lo que establece la ley. Yo supongo que lo que me dijo Ana Paola Hall es que a ese recuento jurisdiccional le sumaron las otras urnas que no fueron impugnadas. No, le explico por qué. Sí, le correcto, explico por qué. así es. Yo es lo que supongo que me está diciendo ella. Le explico por qué. Porque las únicas 8 urnas, que fueron pero esas se le sumaron impugnadas por el partido, no, permíteme, las únicas 8 urnas que fueron impugnadas por el Partido Liberal fueron las que contabilizó el Tribunal de Justicia Electoral, solamente esas 8 urnas. Ahora, yo le envié algo a Carlos Andino también que es muy importante, que está dentro de la sentencia que da el Tribunal de Justicia Electoral y está remarcado en letras rojas. Carlos, por favor, si me puede ayudar con eso. Aquí está. Ahí le está hablando de JRB por JRB, 13.427, 28, 29, y ahora ojo a esta resolución que arriba está, arribita de la sentencia, está justamente, solo porque le digo, es el expediente número TJE 0801 2026 00073. Ahora veamos interesante esto, en la JRB 134-35. Ahí le dice los votos: Liberal 71, Partido Nacional 81, Libre 40, DC2, votos nulos 6. Eran 8 urnas. Para un total, dice, de 201 votos. Dentro de los cuales, dice el TJE, la respectiva Junta de Recuento Jurisdiccional no apreció inconsistencias meritorias de nulidad alguna. Y ojo lo que dice el TJE. Pero sí se procedió a anular un voto válido, por lo que hubo una mínima variación en el conteo. Y podrán decirme los hondureños: bueno, pero es un voto. Sí, pero estamos hablando de un empate. Entonces el mismo TJE establece que en su momento, y aquí no es yo en esto no quiero
buscar culpables, porque creo que no podemos perder el tiempo aquí buscando culpables. Porque a esta altura no me puedes venir a hablar mal de Ana Paola, de Cosette López, sabiendo que para los nacionalistas es un ícono esta mujer. Para mí las dos, para mí las dos mujeres. ¿Y Ana Paola igual? Sí, son un ícono, y gracias a ella se salvó el proceso electoral, y a muchos actores como Erika, como su servidor, que estuvimos al frente, incluso usted, que jugó un papel fundamental siempre en pro de la democracia. A lo que quiero llegar aquí es, tenemos un problema, y aquí estamos otra vez como, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Y es interminable la situación. Por eso es que creo yo, e insisto, una de las primeras palabras que yo mencioné en este foro, por eso es que valoro y creo que es correcta la decisión que toma el presidente del Congreso Nacional de nombrar una comisión del Congreso Nacional para que analice esto, porque hay una realidad. No queremos repetir, no queremos que se repitan los hechos de este fin de semana. Mire, gracias a Dios lo único que hubo fueron pérdidas materiales. Se quemó una escuela. Eso, gracias a Dios, y se tiene que reparar. Pero no perdimos vidas humanas. Ahora, si esto continúa de esa manera, yo no veo la manera en cómo se bajen y se destensionen los ambientes, a menos que exista la participación de esta comisión del Congreso Nacional. Hoy Mario Flores y Ana Paola, aunque aparentemente no, pero este elector, porque más que me periodista, soy elector, colijo que sí tomó en cuenta el recuento jurisdiccional, el CNE, y que lo sumó a los resultados de las urnas, ¿cuántas eran? 13 de las 5 restantes. Y que el CNE, siguiendo el mandato del TJE, vio las matemáticas y que salía un empate técnico. Y por eso siguió el mandato del Tribunal de Justicia de repetir las elecciones el domingo. Y le digo algo, y entonces ¿cómo hacemos? Solo le pregunto algo, y que por eso, mire, aquí es donde entramos en las inconsistencias. ¿Cómo hacemos cuando el magistrado presidente del TJE dice, nosotros no ordenamos repetición de elecciones? No, es que es cierto, es que no lo ordenaron, pero lo recomendó, que si después del recuento y la suma en el CNE salía empate, repitieran las elecciones. Yo ya no veo discrepancias en esto. Así es. Yo ya no veo discrepancias en esto. Por lo que ha dicho Mario Flores Urrutia y Ana Paola Hall, yo creo que tienen que repetirse las elecciones en ese departamento. Voy a la pausa. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Miren lo que opina Esmeralda Bonilla. Dice, es una vergüenza lo que está pasando en Guanaja porque esto trasciende a nivel internacional. En cuanto al patán del candidato del Partido Nacional, debería expulsarlo. No necesitamos funcionarios cabeza de fósforo. Se requieren que resuelvan, no que enciendan el país. Queremos paz. Si es que, Gilbert y Erika, llévense este mensaje al Congreso. Después de lo que ambos partidos tradicionales pasaron los últimos 2 años. Seguir en esto, persistir en esto. De acuerdo. Tiene razón esa muchacha. Es una vergüenza. Y lo peor que ahí le vamos dando tiempo a las reformas. Ahí van. Va a pasar el primer año, en el segundo año ya no hicieron reformas. O sea, no aprendieron la lección. La solución es que los isleños forman su propio partido. Isleños, prohibir que los otros partidos, por favor. Esto ya se sale de contexto. Aunque respeto el criterio. Respeto el criterio del Toro, ¿verdad? Pero ya está hablando de independencia. No, por favor. Formación de nuevos partidos. Yo con los partidos independentistas, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ni en Cataluña tampoco. Ni en Cataluña, peor en Cataluña. Euskadi y todas esas regiones, Baleares y todo eso.
La situación en Guanaja debe analizarse con objetividad y dentro del marco del derecho electoral. Cuando surgen conflictos postelectorales entre fuerzas políticas más grandes de Honduras, la responsabilidad institucional recae principalmente en los órganos del sistema electoral. Felicito al Congreso por su propuesta. De acuerdo. Pero yo te voy a decir algo. ¿Y qué tiene que hacer el Congreso ahí si ese es asunto del Consejo Nacional Electoral? Ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar aquí. Yo francamente te lo digo, no sé qué tiene que ver Tomás Zambrano y su comisión ahí. Eso es asunto de los órganos electorales que tienen independencia. Adán Alvarenga. Y ni van a aprender, Renato, desafortunadamente es la herencia que nos ha tocado vivir a los hondureños con la clase política que nos gobierna, donde solo el 0.01% tal vez quiera hacer algo bueno, de ahí el 99.99% de ellos son como el asadón, los tres partidos nos tienen muy mal. Si no salimos de esta después de lo que pasamos, es que realmente somos duros de la cabeza, y sobre todo los centenarios. Vamos a la pausa. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Bueno, mi estimada amiga Erika conocía a su madre tantos años, con su madre, hasta con su padre también, cuando fue el mero de la policía. Pero ya me está echando a las organizaciones de mujeres porque dicen que es la que menos ha hablado, que tú le has robado el tiempo. No, por favor. No. Bueno, mire, Renato, yo creo que estamos enredados en legalismos. Yo creo que ya quedó claro que hubo un empate técnico, que hay un empate en esa isla, que se deben de repetir las elecciones, ya hay una sentencia. Mira, aquí no se trata de interpretaciones, Renato, aquí hay que cumplir la ley. Y nosotros no podemos permitir que lo que pasó el domingo, que hubo violencia, muchos delitos electorales, por Dios santo, Renato, quemaron una escuela, y que esa violencia sea utilizada como chantaje político. Esa isla merece tener su alcaldesa o su alcalde. Y ojo, el Partido Liberal no está diciendo ganamos las elecciones en Guanaja. Estamos diciendo deben de haber elecciones porque ya hay una sentencia y los órganos electorales ya emitieron esa sentencia. No es negociable, Renato. Pero ¿a dónde entramos los actores políticos entonces? Y yo siento que ya seguir hablando de legalismos y de sentencias y de interpretaciones ya no tiene ningún sentido. Eso no resuelve la problemática de fondo en Guanaja en estos momentos. Al contrario, hasta la podría enredar más. Aunque yo creo que hoy ha quedado bastante claro y esa claridad era importante para el pueblo de Guanaja en estos momentos. Entonces, ¿qué se necesita ahora? Bajar esos ánimos caldeados que tiene esa isla, que se han dado por confusiones de declaraciones, por diferentes razones, pero lo que vimos el domingo, bien lo dijo la doctora Ana Paola, y quiero agradecer a la doctora Ana Paola Holly, quiero agradecer al magistrado Mario Urrutia, que fueron claros y aclararon la situación legal, pero también dijeron, hey, aquí el problema de fondo fue que no se pudieron llevar a cabo las elecciones porque hubo violencia. Responsabilizaron a ustedes, a los partidos políticos. Ana Paola responsabilizó a los partidos políticos que no han madurado. Un grupo de simpatizantes, y lo tengo que decir con el respeto al Partido Nacional, del Partido Nacional en la isla, se tomaron el muelle, incendiaron una escuela y tomaron acciones por los motivos que sean para evitar esas elecciones. Y eso no se puede permitir. Entonces, ¿a dónde entran los actores políticos? Ahora sí, hablemos de esta comisión que el presidente del Congreso Nacional ha tomado a bien, me parece a mí, formar. Y esto fue a raíz también de una conversación que se dio el día de ayer por la preocupación que tenemos el Partido Liberal por parte del presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras, por el jefe de bancada, Jorge Cálix, con el presidente del Congreso Nacional. ¿A dónde entramos nosotros? Por ese mismo motivo. Se habló con el presidente del Congreso y se dijo, es importante que se vaya a una comisión de diputados liberales y nacionalistas para sentarse allá en Islas de la Bahía, llamar a los actores políticos locales, a los dos candidatos, y llegar a un acuerdo de que ya no haya ese tipo de violencia. Ahí discrepo contigo. Respeten la independencia del Consejo Nacional Electoral. Nada tiene que ir a hacer el Congreso allá a Guanaja. Que llamen
a los líderes liberales y a los líderes nacionalistas, aquí les digan, nuestros partidos políticos han decidido esto, pero que persiste la independencia del Consejo Nacional Electoral. No que va a aparecer esto como que el Congreso está por arriba del Consejo Nacional Electoral. No, pero le digo algo, un minutito, no es la intención, se lo digo, pero Renato. da la impresión. El tema es aquí, hay una genuina preocupación de ambos partidos políticos por lo que está pasando allá. Resuélvanlo aquí. Hay pláticas, hay acercamientos que se han dado con el presidente del Congreso y yo sí creo que la decisión que él toma es correcta para buscar una salida. Al final, aquí tenemos un problema y pues, tenemos dos opciones. O decimos, no, el problema se soluciona así de tajo y esperamos que el tiempo siga pasando y nos arriesgamos a que podamos tener más incidentes como el fin de semana, o se busca un diálogo en el que, ojo, yo estoy completamente seguro que dentro de esa comisión jamás se ha pensado en que esta comisión le pase por encima a la autoridad que tiene en este caso el órgano electoral. Pero solo te interrumpo por algo. No lo han pensado, pero así se percibe. El deber del Congreso, de los partidos políticos, no podemos seguir dando esa imagen. Resuélvanlo a nivel de Comité Central, Consejo Central Ejecutivo. Y que quede la independencia del Consejo Electoral. De otra manera se va a interpretar que el problema se resolvió, no porque el Consejo Electoral tenía la razón, sino porque ustedes intervinieron, o el Congreso intervino. Por favor, yo creo que a esta altura, después de tantos años, experiencias, ya por favor, demos una pizca de Estado de Derecho a Honduras. Voy hasta Tela o La Ceiba. Porque me dicen que está Jorge Cálix en la línea, está Ron McNabb, está el Sobeys Dandino, está el candidato de los liberales, la candidata de los liberales, está el candidato de los nacionalistas. Pero estos son los programas que te gustan a ti. No, tú que eres comunicador auténtico. 100%. Bueno. Que escuchar a todas las partes. Claro. Voy hasta la Ceiba con Jean-Paul Irías. Porque las mañanas del 5 hoy está ya como envidio a las mañanas del 5 también yo. Que dijo, con esos directos. Que dijo, voy a Tela, me dio una cosita ahí. Está en la Ceiba. Adelante, Jean-Paul Irías. Así es, muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, saludos para todo el panel que se encuentra en este momento en Frente a Frente. Queremos contarles que nos encontramos en la ciudad Puerto de la Ceiba junto al ministro de Turismo, Andrés Erler. Muy buenos días, ministro, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Jean-Paul, buenos días, Renato, espero que por allá esté usted deseando estar aquí, como estamos con Jean-Paul, con un clima fabuloso, en una playa fabulosa para que usted se venga de pronto a la Ceiba, pero sobre todo invitar a todos los que nos están viendo, a sus panelistas, que aquí puede pasarla muy rico. Fin de semana, playa llena, Renato, lo dijimos cuando estuvimos el viernes con usted, está la gente contenta, la gente quiere llegar a las playas, inauguramos el programa de playas limpias, hicimos el trabajo también el día lunes, ayer en Omoa, con los lancheros para empezar el programa de capacitación de lanchas, muchas cosas que ver. Renato, lo importante que se está pasando es que Honduras ha despertado y tiene orgullo por su turismo, vamos a estar esta semana también en la zona centro, porque Honduras... De verdad, Renato, que ha querido y gracias por el apoyo que ha dado y con las mañanas del 5 vamos a estar trabajando toda esta semana para promover el destino más lindo de Honduras que se llama La Ceiba. Además de eso, están promoviendo mucho el tema de la playa limpia para que las personas cuando visiten estos lugares siempre pues guarden esos residuos, ya pueden ser basura, algunas bolsitas que iban consigo para que no lastimemos estas zonas que visitamos. Claro que sí, mira, Jean-Paul, y lo bonito es que yo sé que Renato nos ayuda mucho en esto, hay que promoverlo, Renato, hay que hacer de que los televidentes escuchen y caigan en conciencia. Este turismo hay que hacerlo de forma responsable, hay que hacerlo de forma de cuando vaya a hacer turismo no hay que dejar huella. Cerrar la llave del agua, tratar de apagar los aires acondicionados, ver cómo no llevamos basura y si llevamos, la devolvamos. Es importante que en esta Semana Santa y en todos los fines de semana de verano los hondureños empecemos a trabajar en tratar de no botar basura en las carreteras. El gobierno tiene su programa de playas limpias que están limpiando 155 kilómetros de playa y empezamos este día domingo por orden del presidente, pero necesitamos que nos apoyen porque no es la playa limpia, no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia y esa es la ayuda que necesitamos de todos los hondureños.
Y no se hemos olvidado de las embarcaciones, ¿no? También hay un apoyo para este sector. Claro, es porque las embarcaciones simplemente lo único que necesitamos es que cuiden aquí a sus bañistas, que hagan un turismo responsable, que tengan la posibilidad de tener puntos de embarque, que los estamos diseñando ahorita para que no sea ellos quien busque al veraneante, sino el veraneante que los busque a ellos, pero sobre todo que cuiden de las personas que nos están visitando. Bien importante que en esta Semana Santa el empresariado está contento, el gobierno está trabajando y lo más importante que ha hecho Jean Paul y Renato es, recuerden a los hondureños, esta Semana Santa se vive aquí. Muchas gracias, ministro de Turismo Andrés Erler. Con estas imágenes desde la ciudad de La Ceiba, les invitamos a que no se pierdan también la mañana del 5 porque tendremos mucha información desde ese hermoso lugar del litoral atlántico. Con esto regresamos con usted al estudio principal de Frente a Frente. Desde que entras a Banco Cuscatlán, sabes que estás en el lugar correcto. Atrévete a conocerlo. Aquí te resolvemos con el menor tiempo en caja. Puedes abrir tu cuenta en menos de 10 minutos. Sin papeleos ni vueltas innecesarias. Atrévete a cumplir tus metas. Con préstamos preaprobados en 24 horas. Aquí, tus sueños encuentran a alguien que sí cree en ellos. Atrévete a vivir la diferencia. Banco Cuscatlán. Siempre que hay mundial, aprendemos una jugada nueva, como la de regatearle al jefe para ver los tiempos extra en la oficina, centrarle una invitación a tu vecino y que él la reciba de cabeza, jugar por la banda y ponértela del 10, o la de tener los canales de Televicentro disponibles por cable color y ver la Copa del Mundo 2026. Es que cuando hay mundial, todo es mundial. Contrata tu paquete de 800 megas y disfruta de la copa que nadie se quiere perder. Cable color, el internet más rápido de Honduras. La radio que conecta con vos. Vox FM, música que acompaña. Momentos que se sienten. Somos voz. Somos conexión. Somos radio. Descarga la app de Emisoras Unidas Honduras. Emisoras Unidas, el grupo radial líder de Honduras. Mira, después de tantos años de ver esto en Honduras, yo me voy a oxigenar al pasillo a pensar. Lo mira caminando. Tienen la oportunidad, los dos partidos centenarios más libres y los otros dos partidos, Pino y DC, de resolver este conflicto electoral de una vez por todas, claro, por favor. Claro. Es una vergüenza que sigamos con esto sí, que todavía. Estábamos hablando con Erika ahorita que usted estaba caminando allá y le decía, bueno, en el Congreso, ¿qué podemos hacer? Sí. No nos vamos a imponer. No. Bajo ningún punto, no es la intención, es generar las condiciones para el diálogo. Correcto. Promover el diálogo es para lograr un consenso y llegar a un acuerdo en esto porque estamos claros con usted, Renato. Nadie quiere más confrontación, queremos un arreglo y eso se logra en base al diálogo del que vamos a ser promotores en el Congreso Nacional. Llámenlos a Tegucigalpa. Acompañar para que hayan condiciones y llámenlos a Tegucigalpa porque la distancia geográfica nos dice algo, que están respetando el Estado de Derecho y por lo tanto las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Así es. ¿Qué tiene que ir a hacer una comisión de Tomás Zambrano a Islas de la Bahía? Más que un poquito, y discúlpame, aunque prime el diálogo, de populismo. Resuelvan ustedes como partidos políticos aquí, hombre, si ustedes son los que están en este conflicto, resuélvanlo aquí y respeten el Estado de Derecho. Jorge Cálix, el diputado liberal Jorge Cálix está aquí. Jorge, ya por cuestiones de tiempo, solo te voy a sugerir con todo respeto brevedad, porque también va a intervenir Sobeida Andino, Ron Magnap. Adelante, Jorge. Buenos días, Renato. Un placer saludarle a usted, a Erika, a usted, Charquito Bertrán, a todo el pueblo hondureño que está pendiente de Frente a Frente el día de hoy. Mire, Renato, seré breve como me lo ha pedido porque hay otras personas que quieren participar. Yo lo único que quiero decir es que antes de que nos fuéramos a la pausa, Silves dijo que se iba a nombrar una comisión que debería de actuar sin socavar la autonomía y la independencia del Consejo Nacional Electoral. Oiga bien, qué importante esto, sin socavar la independencia y la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Eso es justamente lo que tenemos que hacer.
entender o estar discutiendo de si hay una sentencia, que si está buena, que si está mala, eso es contrario al Estado de Derecho. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral. La sentencia dice claramente, sin lugar a dudas, que deben de contarse todas las actas, sustituir las 8 que fueron sometidas a escrutinio especial, más las 5 sobre las cuales nadie pidió recuento. En suma 13. Y dice la sentencia, y si hay empate, que se proceda de conformidad al 289 numeral 2 de la ley electoral. ¿Qué dice el 289 numeral 2? Que cuando hay empate, se repitan las elecciones con los dos candidatos que empataron. Eso es todo lo que hay que hacer. El Consejo Nacional Electoral recibe la sentencia, recibe las 8 actas con los nuevos valores, la suma a las 5 que no fueron sujetos de ninguna impugnación y hay empate. Entonces el Consejo Nacional Electoral convoca a nuevas elecciones. Llama a la doctora Ana Paola Jora al programa y dice que ellos actuaron correctamente, lo cual es cierto, y que ha sido la clase política la que ha creado un problema aquí. También estoy de acuerdo. Lo único es que no es toda la clase política. Nosotros los liberales estamos listos para que la gente en Guanaja vaya a votar. No fuimos nosotros los que pusimos obstáculos en la pista para que no aterrizara el material electoral. No fue nuestra gente la que llevó a tomarse las escuelas. No fue nuestra gente la que quemó una escuela o un centro electoral. Eso es delito electoral, Renato. Me parece totalmente contradictorio que hayan amigos del Partido Nacional que pidan juicio político contra Marlon Ochoa por su boicot a las elecciones generales, criterio que comparto, pero que estén pensando que lo que pasó en Guanaja está bien. Es exactamente lo mismo. Igual de condenable las acciones de Marlon Ochoa como las de Roland Dion Kelly, candidato nacionalista a la alcaldía de Guanaja, que es el que ha hecho todo este boicot para evitar que la gente de Guanaja escoja libremente a sus autoridades. Entonces aquí, Renato, pueblo hondureño, la cuestión está clara. Nosotros no nos vamos a poner a interpretar una sentencia. La sentencia dice, sumen las 8 actas con los 9 valores, súmenlas a las 5 que ya están y que nadie impugnó. Si hay empate, proceda de conformidad con el 289 numeral 2, que dice que hay que repetir elecciones. Sí. Y repitiendo, el Consejo Nacional Electoral actúa acatando esta decisión, ordena elecciones y el Partido Nacional en Guanaja se opone. Esto no es así. Aquí o cumplimos las leyes o no hay nada que nos diferencie de los animales. Porque la única diferencia de la sociedad civilizada, de los seres humanos, del Homo sapiens, con el reino animal, es que nosotros tenemos leyes para tener orden y tenemos que respetarlo. Y no vamos a ponernos a interpretar, ni a negociar, ni absolutamente nada. Nuestra única postura es que se cumpla la ley, que se cumplan las sentencias del Tribunal de Justicia, que se cumplan las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y que se haga, Renato, cuanto antes, porque allá en Guanaja hay crisis, hay una alcaldía que está tomada, hay gente que quiere salir a votar, hay otros que lo quieren impedir, y nosotros lo único que tenemos que ver aquí es cuándo se van a volver a poner las urnas. Esa es la única cuestión que vamos a discutir. Gracias, Jorge. Jorge Calix, ¿saben cuál era mi confusión? Que yo pensé que no había sumado el recuento jurisdiccional del TJE, el Consejo Nacional Electoral, pero hoy que me doy cuenta que sí lo hizo y que persistió el empate, yo creo que aquí hay claridad. Solo por alusión, rapidito, 10 segundos, porque mencionaron el tema del juicio político de Marlon Ochoa, y que nosotros estamos respaldando lo que ocurrió. No lo respaldamos, lo que ocurrió el fin de semana en Guanaja, y por eso estamos llamando justamente al diálogo para promover finalmente una solución. Y 2, yo he sido uno de los principales que ha establecido el juicio político como una necesidad en el país. Y más bien invito, aprovechando al jefe de bancada del Partido Liberal, para que el Partido Liberal se haga un solo bloque justamente en ese tema y procedamos con el juicio político, que es un clamor popular. Yo creo que ya ustedes, Kilbert, y lo digo con todo respeto,
ya no deben andar buscando soluciones. Deben llamar al orden al partido y a los dirigentes del partido de Guanaja y respetar la resolución del CNE, porque el CNE nos ha dicho, sí, sumamos los resultados del recuento jurisdiccional, más las otras 5 urnas nos demostraron que había empate técnico y que el Tribunal de Justicia resolvió que si había empate técnico fueran a la repetición de las elecciones. Ya aquí no es de solucionar, es de llamar al orden a la gente de su partido en Guanaja. Ron McNabb es el alcalde de Guanaja. Adelante, Ron. Brevemente, por favor, Ron, disculpa. Sí, muy buenos días, Renato. Buenos días a todos los panelistas y a toda la audiencia. Mira, es una lástima que se ha consumido la mayor parte de este programa discutiendo la legalidad o el proceso que se dio. Esto es extemporáneo. Esto se hubiera hecho en el momento. En el reconteo jurídico estuvieron presentes ambos partidos políticos, los candidatos con sus apoderados legales. Cuando se convocó a las elecciones no dijeron nada. La intención desde el principio era de boicotear. ¿Cómo es posible ahora que el Consejo Nacional Electoral, que tanto apreciaban después de las elecciones del 30 de noviembre, ahora vienen a quererlos cuestionar? Me alegra que participó el magistrado presidente del TJE y la magistrada presidenta del CNE y pusieron a fin esa discusión de que si se dio o no se dio los procesos legales o los procesos jurídicos que se tenían que dar. Ahora hay un orden y el orden es que se repiten las elecciones. Y les voy a ser muy sincero, yo aprecio todos los esfuerzos que se pueden dar para un diálogo, pero la solución aquí no es un diálogo. La solución aquí es un llamado a la orden a los dirigentes del Partido Nacional aquí. Ellos son los que bloquearon la pista de aterrizaje, son los que bloquearon los muelles de acceso al municipio y a la isla de Guanaja, son los que tomaron el centro de acopio y no permitieron el ingreso del material electoral, son los que impidieron el ingreso al equipo del CNE que llegó para garantizar que hubiera elecciones. Son los que tomaron las escuelas y ellos son los responsables de que hubo un quema de escuelas. Y llegaron al extremo que la única manera que el candidato de ellos quiso recibir sus credenciales el domingo a las 12 de mediodía fue porque se hizo presente una comitiva de las Fuerzas Armadas. Nosotros desde el viernes recibimos nuestros credenciales, desde el sábado llegamos y teníamos gente listo para las mesas, teníamos toda nuestra gente activo para ir a votar. Nosotros estábamos ahí en total paz, listo para que procediéramos a unas elecciones pacíficas y ordenadas, y no se pudieron dar por capricho y porque ellos no quieren que haya elecciones. Y desde el principio la intención fue claro en boicotear estas elecciones y gracias, que no Ron. pasaran. Gracias, Ron. Ron McNabb es el alcalde de Roatán. Sobeida Andino es la apoderada legal de la candidata del Partido Liberal. Adelante, abogada Sobeida Andino. Buenos días a todos, buenos días Renato, a la audiencia y a los panelistas. Para mí, he estado escuchando todo el programa, gracias a Dios concluimos que sí tenemos una sentencia que es precisa, concisa y clara, que ya no cabe duda que la sentencia dice que repitamos elecciones porque hay un empate. Como respetuosos de la ley, Renato, aquí lo que queda es ejecutar la sentencia. Como usted bien lo dijo, estamos en un Estado de Derecho. Lo que necesitamos es que nos den la fecha para las elecciones. Asimismo, Renato, hay que dejar un precedente. Aquí se cometieron delitos electorales y que no quede la ley sobre papel mojado, que hayan consecuencias para y responsabilidades para aquellos que incendiaron una escuela, obstaculizaron las elecciones, no dejaban el paso de los votantes. Fue un caos lo que vivimos. ¿Y cuáles? Mire, el Ministerio Público no se hizo presente. Le hicimos 1000 llamados que operaran de oficio, que fuera la policía, que ahí iban a haber muertos. Nunca se movió el Ministerio Público para el tema de listas electorales. Lo podían haber hecho de oficio, no lo hicieron. Ahí es que ocupamos la buena voluntad de los políticos, que digan, bueno, vamos a ser pacíficos, que el Partido Nacional llame a sus militantes. Lo que vivimos fue un caos, parecía una guerrilla, nunca antes vista en la historia de Honduras, por lo menos yo no la había presenciado. Pero con esto solo puedo concluir
que lo que nosotros pedimos es el respeto a la sentencia, el respeto al principio de legalidad, al debido proceso y que se nos dé una fecha para realizar las elecciones. Porque lo que nosotros queremos es que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Eso es lo que estamos pidiendo. Aquí no decimos que nosotros vamos a ganar, ni que ellos van a perder. Que se respete, que se haga en democracia para lo que están hechos los órganos y los instrumentos electorales, para que en democracia podamos ejercer y elegir nuestras autoridades. Entonces yo aquí, Renato, solo le pido en nombre de mi representada que nos den la fecha a elecciones. Aquí ya no es como usted bien lo dijo, no es cuestión de políticos o de la buena voluntad del Congreso Nacional. Es que tenemos una sentencia y lo que pedimos es la ejecución de la misma. Queremos que se realicen las elecciones de forma pacífica y que todos los actores, como el Ministerio Público, como la policía, resguarden la vida humana. Dios mío, ese día fue tan caótico y el Ministerio Público le hice 5 llamadas a la representante, nunca fue, pero esperamos una nueva oportunidad para que todos los actores, esta vez sí, a su buena voluntad y nos ejecuten la sentencia que nosotros... Gracias, Obeida, gracias, Obeida. Hoy ha quedado claro. El Tribunal de Justicia Electoral nunca dijo repítase la elección. Dijo, si persiste el empate técnico, ya saben lo que dice el 289. Y hoy el CNE ha dicho, sí, cumplimos la sentencia. Sumamos los resultados del recuento jurisdiccional de esas 8 urnas y persistió el empate. Entonces por eso convocamos a elecciones. Creo que hoy ha quedado claro, tiene la obligación el Partido Nacional de poner en orden a su dirigencia de Guanaja. Voy con Edith Díaz, es la abogada del alcalde, del candidato a alcalde del Partido Nacional de Dion. Adelante, abogada Edith Díaz. Muchísimas gracias, don Renato, y a toda la audiencia que me van a escuchar en este momento. Yo no soy política, soy profesional del derecho. Y yo quiero centrarme en lo puntual. Lo acaba de decir usted. El Tribunal de Justicia Electoral emitió esa sentencia. Y esa sentencia, por no estar apegada a derecho, por estar violando toda la normativa contemplada en la ley electoral, es que nosotros interpusimos un amparo. Esto está en manos de la Corte Suprema, porque cuando las instituciones civiles cometen este tipo de anomalías, entonces esto ya se tiene que remitir a la justicia. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que la posición del Tribunal de Justicia Electoral, cuando él dice que esa es su posición, pero como no está apegada a derecho, nosotros utilizamos los recursos respectivos. Esa sentencia dice que contra esa sentencia no cabe recurso alguno. Solo lo que yo estoy haciendo en este momento, que es interponer la ley de amparo. Ahora yo les pregunto a todos los que están escuchando, ¿qué es más fácil? Cumplir el artículo 289, numeral 1, ¿qué es lo que dice? Que se haga un recuento total. ¿Por qué estamos solicitando nosotros que también se haga el recuento total? Porque se tiene que revisar esa anulación de votos. El Consejo no está facultado para anular votos y anularon 3 votos para que se diera ese empate técnico. Ese empate técnico es producto de los vicios que se cometieron para la revisión inicial de solo 8 urnas. En esas 8 urnas anulan 3 votos. Lo hicieron para crear la situación imaginaria de ese empate técnico. Si no hubieran anulado los votos que no están facultados para hacerlo, no hubiera existido ese empate técnico. Pero ese empate técnico, ya dice el artículo, el 289, numeral 1, que se tiene que revisar la totalidad de las urnas. ¿Qué es más fácil? ¿Revisarlas aquí en Tegucigalpa todas las 13 urnas? No es más fácil, y que los acuerdos que pretende, me parece que lo escuché a la congresista del Partido Liberal y al congresista del Partido Nacional, ambos dicen que quieren una comisión. Supongo yo que lo que pretenden ellos es que en virtud de este artículo del 289, numeral 1, se convoque a las partes y se les diga, miren, hagamos esto. ¿Por qué no hacemos el conteo aquí en Tegucigalpa de las 13 urnas? Y el resultado se respeta. Eso es lo que se tiene que hacer.
van a las dos partes, respeten el resultado acá. Okay. Sumen las altas acá y se respeta. Y se ahorra un montón de dinero, un montón de situaciones. Cumplamos la ley. Okay. Eso es lo que pedimos Muy yo, bien. el respeto al cumplimiento del debido proceso. Aquí no hay otra. Cumplamos la ley, Gracias. cumplamos el 289 numeral 1. Gracias, abogada. Creo que estamos ya contra el tiempo. Bien, y escuchó a la apoderada del partido de Dion Kelly. Mire, por eso insistimos nosotros en el diálogo. Porque vemos que las dos partes están encontradas y hay también sustento legal en el tema de lo que establece, porque hay un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Renato. Entonces, por eso es que creo yo que es importante y nunca va a estar de más un liderazgo convocar al diálogo para solucionar conflictos. Es que el Partido Nacional, y no te lo digo con prejuicio, te lo digo porque soy un amante de la democracia, sospecha de la sentencia del TJE y sospecha del Consejo Nacional Electoral. Pero sí que ambos partidos están ahí representados en el Tribunal de Justicia Electoral y en el Consejo Nacional Electoral. Por eso, ahora sí me sorprende que sospechen de ambas sentencias. Si los nacionalistas no son ingenuos. Yo solo digo, Honduras, si seguimos así, sin respetar el Estado de Derecho, vamos a ir en 4 años otra vez a elecciones. Y ya no, con lo que pasó en los últimos meses. Ya vamos a ir a enfrentamientos, por favor. Maduremos. Que haya cultura democrática y respeto a la institucionalidad de derecho. Si no lo hacemos, este país va siempre cuesta abajo. La última pausa comercial. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Llegó el verano de bienestar a Farmafácil. Del 6 de marzo al 6 de abril, aprovecha hasta un 40% de descuento en productos para cuidar de tu piel. Farmafácil es bienestar a tu alcance. Audio de extorsionadores a transportistas. Vamos a comenzar a ejecutar gente. Bueno, pues Ramiro Muñoz, saque lo que tiene adentro. Audio de extorsionadores a transportistas. Ramiro Muñoz, saque lo que hizo hace algunos meses en los centros penitenciarios. Ponga orden, sin transgredir la ley. Educación pide a alcaldes emitir ordenanzas para obligar matrícula escolar. Esto está muy bien. Lloro en la mira, 20 masacres y 69 muertos en 40 meses de impunidad. Lloro es una zona caliente de Honduras. Hay que poner orden ahí también. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Renato, gracias. Nos vamos rápido porque yo voy en este momento para Manchester. Me coloco en modo Manchester, ciudad, pero con el Real Madrid en el corazón. La tiene cuesta arriba.